compartir algo en esta noche en el Evangelio de Juan, si me permiten. Después vamos a ir viendo y conversando de qué temas vamos a seguir viendo. Mañana sábado, si ustedes vienen, si ustedes vuelven, tendremos 2 reuniones. Domingo por la mañana tendremos varias reuniones también, así que ahí seguiremos, ¿sí? Tengo un regalo para ustedes, no es exclusivo para ustedes, está en internet gratuito para todo el mundo que lo quiera bajar, que son 80 programas radiales del Evangelio de Juan. ¿Lo vieron, Marco? ¿Lo viste? ¿Lo bajaste tal vez? No. No. Bueno, pero sí, es como 1,5 GB. Traté de traerlo para que lo tuvieran en pendrive. Yo me olvidé del pendrive. El pastor no funcionó un par de pendrive que tiene allí. Son viejitos, creo que Cristóbal Colón los trajo a mí. Pero vamos a conseguir un pendrive y mañana les traigo 80 programas. Y los que tienen acceso a internet pueden bajarlo desde la página de Semillas al Aire directamente a su computadora si tienen. www.semillasalaire.com.ar. Yo digo .com porque he estado en Colombia y Colombia es .co, .com.co, y entonces algunos se confunden. Entonces, bueno, 80 programas radiales con el Evangelio de Juan. Mi programa radial tiene un espacio de 25, 27 minutos, y no puedo cerrarlo antes. La idea es 25. Y bueno, cuando yo comencé a desarrollar el Evangelio de Juan, después de 35 años de creyente que tengo, estoy viejito ya, estoy un poco, pensé que iba a ser fácil. No fue difícil, pero fue profundo. En cada capítulo me demoraba un montón estudiando y después viendo cómo lo decía por radio. Así que fueron, de los 21 capítulos de Juan, fueron 80 programas radiales. De 25 minutos. Así que si usted tiene interés en estudiar así conmigo, poquito a poquito, versículo a versículo, el Evangelio de Juan, puede escuchar esos 80 programas de media hora. Están en MP3, no se puede escuchar en cualquier cosa o en cualquier lado, tiene que ser en MP3, las computadoras, y ahora hay varios medios para escuchar, incluso los teléfonos. Yo le digo a los hermanos, cuando una vez que lo tenga, pónganlo en su teléfono, en su móvil, y llévelo, vaya escuchando, regáleselo a la tía, a la abuela, enseñe, evangelice. Está para ser usado, para usarse. Entonces, úsenlo. Se lo regalo, mañana se lo voy a traer en pendrive y pueden también bajarlo desde internet. Pero vamos a ver en esta noche algunos textos, vamos a ir leyendo juntos, porque no tengo un mensaje de decir punto 1, punto 2, punto 3, sino que vamos a ir leyendo de las promesas del Señor en el Evangelio de Juan. Yo quedé asombrado, quedé tan edificado con el Evangelio de Juan. El Señor habló en términos tan francos, tan amables, tan sencillos. Amó tanto a la gente. Cuando leemos de todo lo que predicó, es un libro cortito, al fin y al cabo, 21 capítulos. Juan dice al final del libro que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor dijo y todas las cosas que el Señor hizo, no alcanzaría el mundo para contener la cantidad de libros que se podrían escribir. Pero Él escribió este libro y bueno, nos llena el corazón y nos da a conocer muchísimas cosas. Este libro presenta al Señor Jesucristo como Dios en ser humano. Comienza diciendo, en el principio era el verbo. Me han dicho que ustedes pueden leer ahí algunos versículos, ¿no? En el principio era el verbo, esa palabra de Dios, la máxima expresión de Dios. El verbo estaba con Dios, era Dios, creó todas las cosas. Y dice el versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al decir se hizo carne significa que se hizo ser humano. No es que Jesús era Dios en cuerpo humano nada más. No. Él es Dios en ser humano. Tiene cuerpo, obviamente nació de mamá, fue bebé, niño, hombre, varón, cuerpo.
pero también tuvo y tiene alma, como todo ser humano. La última noche dijo, mi alma está triste hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y también tuvo y tiene espíritu, espíritu humano. ¿Ah? Cuando murió, cuando entregó su vida, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Él es ser humano, 100% ser humano, nació de mamá, y es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Mesías de Israel. Él vino a donde tenía que venir, él tenía que nacer en Belén, y estaba marcado por la profecía bíblica, y tenía que comenzar allí, digamos, llenar de alegría toda la zona que desde entonces se llamó Galilea. En realidad se llama desde los días de Isaías. Uno lee Isaías 9 y encuentra profetizado que el Mesías de Israel iba a llenar de alegría a la Galilea, iba a multiplicar la gente y la alegría, y así lo hizo. Le siguieron multitudes por la linda Galilea. El mar de Galilea es un lago, en realidad no es muy grande, se puede ver del otro lado. Y él estuvo allí en las playas, en la montaña subiendo, bueno, multiplicó los panes y los peces varias veces, por lo menos tenemos dos que quedaron escritos. Llenó de alegría la Galilea y fue enseñando por toda Galilea, pero también, como buen judío, subía a Jerusalén a las fiestas. Les digo, Deuteronomio 16:16 dice, a ver si lo vemos ahí, que todo varón judío tenía que subir por lo menos las 3 fiestas obligatoriamente a Jerusalén. Pascuas, ahí vemos, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. En la fiesta solemne de los panes y levadura, Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. En esas 3 fiestas tenía que subir. Entonces, cuando el Señor subía a Jerusalén, predicaba en el ámbito del templo y hacía milagros y llegaba muchísimo a la gente. Decimos subía porque aún hoy se puede subir. Jerusalén está puesta en lo que sería desierto de Judea, pero sobre algunas colinas ahí, colinitas de unos 800 metros de altura, y que una de otra difieren unos pocos metros de distancia. Una se llama el Monte de los Olivos, otro el Monte Moriah y otro el Monte Sión. Ahí está Jerusalén hasta el día de hoy. 800 metros de altura. Y decimos, y dice la Escritura, subir, porque la Galilea, digamos así, el mar de Galilea, el lago de Galilea, está a 200 metros bajo el nivel de los otros mares. 200 bajo. Y baja el Jordán, y el mar Muerto está 400 metros bajo el nivel del mar. Pero Jerusalén está a unos 800 arriba del nivel del mar, ¿no? O sea, 1200 comparado con el agua del mar Muerto. Por eso es subir. Y ahí Dios puso su templo y ahí preparó todo el entorno y el escenario para que llegase el Mesías en el tiempo adecuado. Es una maravilla. Y el Mesías llegó, Cantando un hombre que era ciego, me acordé de Juan 9 y Juan 10, que probablemente lo consideremos también entre mañana y pasado. Pero hoy vamos a ver en Juan 5. Comenzar allí, ya hablé 10 minutos ya. Bueno, Juan 5. En Juan 5 el Señor está en Jerusalén, va a Jerusalén y está en el templo, y en un momento se retira de los patios del templo y va hacia un estanque, el estanque de Betesda. Había varios estanques en aquellos días en Jerusalén, un poco por los judíos porque ellos se lavan y hacen lavamientos y todo eso, y un poco también por las costumbres romanas que usan baños de lavado. Bueno, había estanques. Ahora el estanque de Betesda, otro muy común, el hombre que era ciego fue ahí, el estanque de Siloé. Bueno, pero el Señor fue al estanque de Betesda. Fíjense, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, dice Juan, el apóstol, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, etc.
De ahí el Señor levanta a un paralítico. Había muchos enfermos esperando el movimiento del agua, etc. El Señor va y habla con este hombre y le dice, si quiere ser sano, y dice, no tengo nadie que me meta en el agua. Entonces el Señor le dice, levántate, vamos a leerlo. Versículo 8. Bueno, en el 6 le pregunta, ¿quieres ser sano? Buena pregunta esa, ¿eh? ¿Quieres ser sano? A los ciegos de Jericó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque realmente la persona debe anhelar recibir la bendición del Señor y anhelar ser sano. Algunas personas eligen una manera no sana de vivir. ¿Quieres ser sano? Y dice, Señor, sí, pero no hay nadie que me meta al agua. Bueno, el Señor dice versículo 8, lo miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, mire esa palabra, levántate. Es clave, porque ahora se le voy a mostrar que la repite. Levántate, toma tu lecho, aquí como se dice, se diría un catre viejo, ropa vieja, porque estaba tirado pobrecito hace años ahí, ni sabemos si tenía familiares, o sea, una vida, una existencia muy triste. El Señor le dice, levántate, toma tus trapos viejos, podríamos decir así, y anda para la casa. Este muchacho se levantó, estaba para hacer fiesta, ¿no? Estaba tan contento, juntó sus cosas y salió caminando. Se cruzó con los religiosos y ya los religiosos del templo le dijeron que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Y porque es sábado. No podés, estás trabajando y la ley de Moisés dice que no tenés que hacer estas cosas. Ahí nomás, pum. Fíjese, el Señor lo hizo a propósito porque cuando Él cura al ciego de nacimiento en Juan 9, de nuevo es sábado. Lo hizo a propósito, tal vez lo veamos en estos días. Lo que pasa es que si empiezo a hablar de detalles del Evangelio de Juan no termino más. No quiere decir de verdad. Al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Se cruza ahí con uno de los judíos, versículo 10, el día de reposo, no te es lícito llevar esos trapos, ese catre. Pero mire, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te sanó? Mejor dicho, ¿quién es el que dijo eso? No le dieron importancia a la sanidad en sí, le daban importancia. ¿Quién dijo eso? El que dijo eso dijo una barbaridad. Toma tu lecho. Bueno, y ahí comenzaron las discusiones. El Señor utilizó estas discusiones. Bueno, Él hizo grandes sanidades y grandes señales que fueron un impacto para los que bien lo recibieron. Pero también fueron un impacto para generar discusiones y aún un testimonio para los que de mala manera o gana recibieron estas cosas. Comenzó toda una discusión así y el Señor le va a comenzar a hablar. Fíjense, ganó la atención de ellos y dice versículo 19, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y va a decir, en un sentido va a decir, ¿cómo es que se admiran que el Hijo, o sea, Él, levantó a este paralítico? El Padre le envió a hacer cosas y el Padre levantó a los muertos, va a decir, y ahí comienza a hablar de levantar las personas, porque Él termina de levantar el paralítico. Versículo 21, y ahí está la palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí aparece la palabra. ¿Ven? En el versículo 8 le dice a este paralítico, levántate, dale, levántate, toma tus cosas y anda para la casa. Con el hecho de trasladar las cosas produjo una discusión religiosa que llamó la atención. Y a los religiosos les llamó más la atención. Que llevara las cosas en un día prohibido que el milagro en sí. Y se genera esta discusión. Dice, bueno, el Señor dice, el Padre levanta a los muertos y el Hijo también da vida a los que quiere. Él se aproximó a este hombre y le dio sanidad, lo levantó, le dijo, levántate.
Y él está diciendo ahora, el Padre, así como el Padre levanta a los muertos, el Hijo también a quien quiere da vida. Ahora hay que tener cuidado con esta expresión. Yo creo que cuando en versículo 21 el Señor dice, el Padre levanta a los muertos, se refiere a la obra milagrosa de Dios mediante Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan de eso? Aquellos dos poderosos profetas de Dios levantaron muertos. ¿Han leído eso en el libro de los Reyes, por allá? Fue obra de Dios, fue obra del Padre. El Señor lo dice, el Padre levanta de los muertos a los que Él quiere. No levantó a todos, pero levantó a algunos por mano o por ministerio milagroso de Elías y Eliseo. De la misma manera, el Hijo levanta, y va a comenzar a hablar de levantar de entre los muertos a los que Él quiere. Ahora, fíjense versículo 21, hay que tener cuidado con la palabra porque dice, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que quiere da vida. Interesante esto. El Mesías de Israel cuando viniese iba a levantar los muertos. Cuando vuelva va a levantar los muertos. Pero en la primera venida levantó unos pocos que Él quiso para atestiguar que Él era el Mesías de Israel. Y no levantó a todos, levantó a los que Él quiso. Si usted lee los 4 evangelios encontrará que en la Galilea el Señor por lo menos levantó a 2 muertos. Muertos, ¿eh? Ayúdenme, a ver, con ayuda a memoria. ¿A quién levantó? No, en la Galilea. A la hija de el padre cuando salió a buscarlo se le moría, todo eso. Bueno, llegan, hacía poco rato que había muerto y el Señor le toma la mano y la resucita, ¿sí? Ese caso en Galilea, resonante caso. Otro caso en Galilea. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Naín era un pequeño pueblito de Galilea. Y aquí el muerto ya tenías muchas horas más de muerto. Porque cuando entraban a la ciudad salía el cortejo fúnebre. Los llevaban a sepultar. Y era hijo único de una viuda. Paró el cortejo y levantó el muerto, el hijo de la viuda de Naín. Creo que el Señor debe haber levantado algunos o algunitos más en Galilea. No lo puedo asegurar, pero sí o sí aseguro lo que la Escritura dice en los 4 evangelios. Él levantó a esos 2 muertos. No levantó a todos, pero fue levantando a algunos como para atestiguar, como para testimoniar que Él era el Mesías de Israel y que podía hacerlo. Finalmente, ahora mismo, en un ratito, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver que Él en Betania, ahí cerquita nomás de Jerusalén, levanta finalmente a Lázaro, pocos días antes de la última Pascua en que lo matan a Él crucificado, ¿sí? O sea que Él hace esos 3 milagros, y ahí debemos entender la frase. A los que Dios quiere, el Padre quiere, levantó de entre los muertos. De la misma manera, el Hijo da vida a los que quiere, para demostrar que Él era el Mesías. ¿De acuerdo? Sigamos. Versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor está diciendo cosas trascendentales. Está diciendo que tiene poder, y lo demostró, para levantar personas, ya sea de estar paralítico años tirado en el piso, o levantar de los muertos. Algo tremendo. Eran señales que acreditaban, que confirmaban que Él era el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Y aquí va a decir, seguidito nomás, algo grandioso también. Va a decir, lo leí, que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. O sea que el Señor va a ser juez de todos los seres humanos, los vivos y los muertos, todos. Y continúa, luego de esa gran declaración, diciendo versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versículo 24, texto clave. Miren lo que dice. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, mire ese versículo. Cuánto que el Señor decía con una frase nomás.
Dice, de cierto os digo. Esa expresión, de cierto, no sé, es como decir, es cierto esto, es cierto, escúchame. Es decir, de verdad te digo. En el griego es amén, amén. Te lo digo, escúchame. Te lo repito, es algo serio, importante, verdad. El Señor habló muy francamente. Y aquí los miraba cara a cara a la gente, de eso estoy seguro, y le dice, de verdad te digo, todo aquel, dice, que oye mi palabra y cree al que me envió, en un momento habla de creerle al Padre, en un momento habla de creerle a Él mismo, cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, es salvo para siempre, dice, y no vendrá a condenación, sino que pasó, al creer en Cristo, pasó de muerte a vida. Lo dijo todo en una frase. Y suelo predicar cuando voy a distintos lugares y decirle a la gente, mire que aquí no lo dice el cura del pueblo, lo dice así el sacerdote católico, el cura le decimos en Argentina, no lo dice el cura del pueblo, ni tampoco lo dice el pastor protestante del pueblo, lo dice el juez. Lo dice el juez, porque él termina de decir que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Y después añade esto y dice, y no vendrá condenación, no será condenado, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El juez te lo está diciendo. El que cree en mí no vendrá condenación, no habrá condenación en esa persona. Es tremendo. Vuelve a repetir lo del juez. Miren, versículo 25. Versículo 27. Ahí lo repite. 27. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Lo dice el juez. Para el que creyó en él no hay ninguna condenación, sino que pasó de muerte a vida. De negro a blanco, no hay intermedio, no hay un gris. No, es así, rotundo. No hay punto intermedio. El que cree en Cristo como el Mesías, Señor, Salvador, Dios en ser humano que vino a salvarnos, dice, tiene vida eterna. Pasó de muerte a vida al creer y no tiene condenación, lo dice el juez. Ahora, en medio de ese contexto, recuerda, el Señor levanta al paralítico y con esa acción de levantar introduce toda una serie de verdades impresionantes. Bueno, fue impresionante en sí levantar al paralítico. Llevaba varios años ahí. Estaba un paralítico, no tiene movimiento, está desnutrido, no tiene fuerza sus músculos. Era un pobrecito tirado ahí. Lo levanta y con base en esa palabra comienza a hablar de levantar de los muertos y levantar de los muertos y que el Padre le dio autoridad y que le da vida. Y ahora va a decir cosas bien importantes, va a seguir diciendo cosas importantes. Y dice versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Mire eso, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esa frase también dice muchísimo. Dice, de verdad te digo, viene la hora y ahora es. Los muertos oirán, los muertos oyen la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Se refiere a los muertos espirituales. En este mundo el ser humano común está muerto en delitos y pecados. Los seres humanos comunes están muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor dice, viene la hora y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, oirán su prédica, oirán lo que hizo, oirán el Evangelio, oirán, y los que crean, vamos a leerlo, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, significa creer, ¿no? Vivirán. Ahora, versículo 28, y ahí avanzamos. No os maravilléis de esto porque vendrá hora, y esto no es ahora, esta es otra hora. 28. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando los que están en el sepulcro, y eso no es ahora, llegará la hora, en el futuro llegará la hora que sucederá esto.
Los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuánto que dice el Señor en pequeñas frases? Llegará la hora, no es hoy. Esto de resucitar a los muertos no es hoy, llegará la hora. Hay una hora marcada por Dios. Oirán su voz. Qué interesante es esto, porque oirán su voz. En el capítulo 11 leemos que se puso delante de la tumba de Lázaro y lo llamó con voz alta. Así los muertos oirán su voz. Oirán su voz, llegado el día de la resurrección. Saldrán del sepulcro. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a condenación. Ahora, aclaración. No se trata de salvación por obras. O sea, los que hicieron lo bueno sería hacer buenas obras. No se trata de eso. Hacer lo bueno es creerle. Esa es la voluntad del Padre, que le creáis. Y hacer lo malo sería no creerle. No creerle. Mire, de eso habla más adelante cuando dice, la voluntad del Padre es que le creáis al Hijo. Bueno, no tengo marcado ese versículo, pero entiendan, hacer lo bueno es creerle. Y llegará el día que los que le creyeron serán levantados para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, resurrección de condenación final, pasando por el juicio. Tremendo lo que está diciendo allí. Los muertos oirán su voz. Siguieron discutiendo, etcétera, etcétera, pero tenemos que avanzar en esta noche y vamos a ir a capítulo 6. ¿Avanzan conmigo? Capítulo 6 nos vamos a la Galilea, como 100 kilómetros al norte. Galilea. El Señor era de por allá y allá predicaba muchísimo. Bueno, resulta que le siguió la gente por cantidades y llegó un momento que la gente tuvo hambre. Y él decidió multiplicar panes y peces que tenía un niño. Encontraron ahí. ¿Se acuerdan la historia? En la Galilea, capítulo 6, él multiplicó el pan y le dio de comer a 5.000 hombres. Dice sin contar las mujeres y los niños, súmenle las mujeres, algunas 5.000 también, y pibes, que siempre están los pibes, así que tenés 5.000 o 10.000 más. Había 15.000, 20.000 personas que le seguían en las praderas y en las playas ahí alrededor del lago. Bueno, acá estaban en el campo, dice, los hizo recostar sobre la hierba, dice, en grupos, y les dio de comer a partir de una canasta que tenía pocos panes y pocos peces. Ahora, todos se deben haber ido recordando lo que sucedió, recordando lo que hizo con el pan. Al día siguiente, bueno, vinieron del otro lado, hay todo para explicar un montón de cosas acá, pero lo buscan a él y lo vienen a escuchar, y el Señor los ve venir y les dice, yo creo que de buena manera. El Señor les debe haber sonreído. Ustedes me buscan porque les di de comer pan, pero busquen algo mejor. O sea, no creo que el Señor haya sido amargo, así diciendo, no ve, ustedes me buscan porque ayer les di de comer. No, de ninguna manera. Yo creo que el Señor fue amable, fue bueno, de hecho creo que era un varón hermoso. El Salmo 45, usted lo puede leer, dice, hablando del Mesías de Israel, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Un muchacho, si me permiten la palabra, un muchacho de 30 y algunitos años, con mucha amabilidad, se ganaba a la gente. Bueno, les dice, ustedes me vienen a ver porque ayer les di pan, pero procuren algo más que el pan material. Yo les daré algo más. Bueno, eso leemos ahí en Juan 6, 26. Jesús le dijo, de cierto os digo, me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Muchachos, trabajen, porque habían dado vuelta al lago, habían venido remando, era trabajar para buscarlo. Trabajen, esfuércense, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea que no tenían que trabajar para conseguirla.
ellos habían venido trabajando, remando, caminando larga distancia para encontrarlo a él. Dice, en ese sentido dice, trabajen para encontrar el pan de vida que el Hijo del Hombre te dará. Bueno, y ahí comienza a hablarle del pan de vida. Ayer, digámoslo así, ayer le hizo el milagro de la multiplicación del pan y nunca se le iba a borrar de la cabeza. Y el día siguiente, con base en lo que hizo, y él saca el tema del pan, les comienza a hablar del pan de vida. Él es el pan del cielo, un pan de vida que te da vida, que te sacia toda tu necesidad. Miren cómo comienza. Versículo 32. Dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí le habla varias veces del pan del cielo, del pan de vida, y yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, les va a decir, ¿se acuerdan cómo lo hizo? En base al milagro de ayer, me buscaron porque les di pan, yo les quiero dar más, les quiero dar algo mejor, les quiero dar algo que los va a saciar por completo para toda la vida. Y ese es el pan del cielo, yo mismo, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Versículo 33. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí obviamente les está hablando en sentido metafórico, ¿no? Está hablando de Él. Versículo 34. Señor, danos siempre ese pan. Entonces le dijo, muchachos, gente, yo soy el pan de vida. Versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les está hablando del sentido metafórico. Si yo soy el pan de vida, créanme. Bueno, lo repite varias veces. Si estudiáramos el capítulo 6, incluso hay ciertas frases difíciles de interpretar si las sacamos de contexto, porque él llega a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el... Pero lo dice en el sentido metafórico. No es que tenemos que comerlo o comer un trozo de pan. No. Es Él. Tenemos que creerle, amarlo, incorporarlo a nuestras vidas, hacerlo nuestro. Creerle. Él le está diciendo, el que en mí cree, tiene vida. Y dice, si usted quiere marque, porque en el versículo 35 es clave para entender todo el capítulo. Versículo 35. Aún frases difíciles. Porque hubo un momento que los judíos dijeron, es difícil esta prédica, nosotros nos vamos. Y el Señor miró a sus discípulos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Es este el contexto. Versículo 35 les dije, clave, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente nosotros tomamos la 11 y de regreso a casa tal vez comamos algo. Sin duda mañana vamos a desayunar. No está hablando de hambre, de comer, ni sed. Vamos a tomar ahora un café, vamos a tomar líquido, mañana vamos a desayunar. El Señor está hablando en sentido metafórico. Dice, el que a mí viene y el que en mí cree, esa persona estará saciado, satisfecho, tendrá vida. No tendrá nunca más hambre y nunca más sed en el sentido espiritual. Lo mismo le dijo en capítulo 4 a la mujer samaritana en el pozo de Samaria. A la mujer samaritana que fue a buscar el agua le dijo, yo te daré el agua de vida y no tendrás sed nunca más. ¿Qué expresión? Le estaba diciendo, yo soy la vida espiritual, el que a mí viene y el que en mí cree no tendrá hambre nunca más, ni sed nunca más, espiritualmente hablando. Yo seré tu salvación, tu seguridad y tu satisfacción en la vida. Ahora, avanza el Señor para decir, el que en mí cree, el que viene a mí, el que en mí cree, y el que en mí cree dice, yo lo voy a resucitar en el día final, en el día postrero. Lo va a repetir varias veces. Mire por favor conmigo, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre. Allí está el versículo que hace un rato no encontraba. ¿Estamos? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Versículo 40, esta es la voluntad que Él me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Que usted crea en el Hijo de Dios, en el Señor, en el Salvador. Y todo aquel que cree, dice versículo 40, terminando la frase, yo lo resucitaré en el día postrero. Mire, en mi Biblia lo tengo marcado con esos trazos azulito así, celestito. Usted lo puede marcar también. Mire cómo termina el versículo 39. ¿Cómo termina? Versículo 39. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire cómo termina el versículo 40. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora mire el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Por tercera vez lo repite. Ahora mire más adelante, versículo 54. 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. 4 veces. Por lo menos en la sinagoga de Capernaum. Lo repitió 4 veces. Estaba diciendo, con base en el pan que ellos recordaban el día anterior, le había dado de comer, arranca la mañana el tema y les dice, yo les voy a dar algo más importante que lo que les di ayer. Y eso más importante es el pan del cielo. Te voy a dar el pan que vas a tener vida eterna, que no vas a tener ni hambre ni sed nunca más. Danos siempre ese pan, Señor. Y ve, no tendrás sed jamás. Y comienza a prometer más cosas. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Creed en mí y yo te resucitaré. 4 veces. Yo lo resucitaré en el día postrero. Le digo, hermano, estaba por la Galilea levantando unos poquitos muertos. Bueno, levantar uno ya es un gran milagro. Pero no levantó a todos, levantó a algunos que él quiso levantar para testificar que él era. Y con base en eso, él iba prometiendo, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, hermano, esto no es religión. Esto es cristianismo. ¿Sabe qué es el cristianismo? Creerle a una persona. Es creer en una persona, en Cristo. ¿Usted le cree? Créale de todo corazón, no dude, lea con cuidado sus palabras. Él fue amable, directo, dijo, créeme, te lo digo, créeme. Soy el pan del cielo, soy el pan de vida, voy a llenar tu vida. El que en mí cree tiene vida eterna. Pasó de negro a blanco, pasó de muerte a vida. Te los digo yo, que el Padre me dio todo juicio y autoridad para hacer juicio, que no hay condenación para el que me cree. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Es tan franco y tan importante lo que promete, que tiene vida eterna, que no vendrá condenación. Y yo te resucitaré en el día postrero. Y yo te resucitaré en el día postrero. Créale, hermano, créale. Créale. Mire, capítulos 5 y 6. Pongamos ahí un pilar bien importante para no olvidarnos. Yo lo resucitaré en el día postrero. No depende de nuestras obras, depende si le creemos y esperamos en Él. ¿Por qué generó toda esta fe, toda esta confianza? Iba diciendo, créeme, cree en la palabra del Padre. ¿Le crees? Créele, espera en Él. Él nos resucitará en el día postrero. Ahora, avanzando, vamos a Juan capítulo 11. Ya van 40 minutos. ¿Qué tal, Juan capítulo 11. Y en Juan capítulo 11 el Señor va a hacer uno de sus más grandes milagros. Y lo va a hacer en un lugar clave y en una semana clave. Faltaban poquitos días para la Pascua. Faltaban bueno, lo dice el capítulo, bueno, más adelante lo dice, pero faltaban pocos días. El Señor estaba por Jericó, por el río Jordán, a unos 50 kilómetros de distancia más o menos. ¿Saben dónde estaba
Betania es una pequeña población, se puede visitar el día de hoy, está del otro lado del Monte de los Olivos. Está Jerusalén, el Valle del Cedrón, un vallecito pequeño que baja así, se sube al Monte de los Olivos y detrás así el pueblito llamado Betania. Desde Betania a Jerusalén, lo dice acá en estadios, ahí lo tienen Juan 11, 18. Betania estaba cerca, 18, 15 estadios. Son unos 3 kilómetros. Son unas 30 cuadras de 100 metros de largo, para que usted se ubique, ¿no? No era mucho, pero claro, en aquel entonces, imagine que no había teléfono, no había celular, no había GPS, no había Facebook, no había nada, ¿está? Como hasta hace poquito nosotros cuando éramos niños, ¿no? Bueno, no, pastor, no había nada, bueno, el Señor estaba como a 50 kilómetros, pues lo dice Juan, y resulta que en esa aldea pequeña que se llamaba Betania, mucha gente creía en el Señor, y había 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Siempre se los menciona juntos, nunca se menciona a sus papás. Parece que hubieran sido huérfanos tal vez. El Señor los amaba de una manera especial. Parecerían que los 3 fueron solteros. No, sí parece, los amaba en forma especial y ellos amaban al Señor. Parece ser que Marta era la mayor, María la intermedia. Parece ser, como no tenemos muchos datos concretos, que Lázaro era el más jovencito. Lázaro enferma, no había antibióticos, no había farmacia, pastor, tampoco, nada. ¿Vio? No había nada. Lázaro enferma, las hermanas envían un par de hombres, vayan, sin GPS, sin nada, encuentren al Señor y díganle que aquel hermanito que él ama está enfermo. Van por el camino, se agravó en pocas horas, Lázaro murió. Y ahí empezaron el velatorio y los judíos sepultaban sus muertos en el mismo día. Hicieron todo el proceso, que lo envuelven en esa sábana y lo meten en una cueva ahí. Horrible, ¿no? Toda la muerte es horrible, y el sepelio y el funeral y todo eso. Bueno, lo van a buscar al Señor, lo encuentran, caminar unos 50 kilómetros, esa es la gran parte del día. 35, 40, no sabemos bien dónde estaba. Lo encontraron, llegaron, le avisaron, no que había muerto porque no sabían. El que ama se está enfermo. El Señor se demora a propósito. Esta enfermedad no es para muerte. Se demora 2 días. Al cuarto, o sea, pasa 1, pasa 2 más. El cuarto dice, bueno muchachos, vamos a Betania, vamos a Judea. Señora, ya te quieren matar. Sí, bueno, pero vamos a ir por abajo, por atrás del Monte de los Olivos, y vamos a ir a Betania. Y se los dice, Lázaro murió. Y me alegro de no haber estado allá. Vienen por atrás del Monte de los Olivos, llegan cerca de Betania. Una de las hermanas se entera que el Señor viene con sus discípulos y sale Marta y se postra entre él y dice, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Después viene María y dice lo mismo. O sea que en esos 4 días lloraron juntas y se amargaron y se sufrieron, y vinieron muchos de Jerusalén a consolarlas, un gentío ahí. Y viene el Señor acompañado por los 2 que envió, por los 12 y por otra gente que venía acompañado con un gentío. Y sale Marta a recibirlo. Mirá, versículo 20, me refiero a Juan 11, 21. Entonces Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso se lo deben haber repetido tantas veces entre las dos. Si hubiera estado el Señor aquí, no hubiera muerto. ¿Y por qué? ¿Y por qué se demoró tanto? ¿Y por qué lo habrán encontrado? ¿Y cuándo llega? Y toda incertidumbre. Ya te digo que no había nada para comunicarse. 4 días. Y el Señor se demoró a propósito. Lo hizo a propósito. ¿Cómo sufrieron esos 4 días? Y a veces el Señor nos hace esperar. Y la vida tiene sus largas esperas y sus tristes esperas. Pero vos tenés que confiar, vos decimos los argentinos, usted tiene que confiar en el Señor, aunque no entienda y llore por un momento, sean 4 días o 4 años,
espere al Señor, porque Él sabe lo que hace. ¿Ah? Bueno, llega allí, sale Marta a buscarlo, y dice versículo 21, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pero versículo 22, también sea ahora que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo dará. Interesante lo que le dice. No sé bien qué quiso decir, pero... O sea, hasta dónde ella llegaba con su fe, pero se lo dice. Y Jesús le dice, versículo 23, tu hermano resucitará. Y mira la respuesta de Marta. Marta le dice, versículo 24, yo sé que resucitará, Señor. Ahora imagínatela llorando con toda esa fuerza, esa desesperación. Yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero va a resucitar. Fabuloso, Marta. Yo paro aquí y la aplaudo. En serio, es una muchacha de Israel, una judía tan linda. Y no me refiero a la cara porque nunca la vi todavía, obviamente. Pero tan linda, le creyó al Señor. Y lo corrió y lo recibió y le dijo, y Señor, yo sé, cuando el Señor le dice, tu hermano va a vivir. Y ella le dice, yo sé que va a vivir en el día postrero, en la resurrección. La aplaudo, porque le había creído todas las palabras que el Señor le había venido predicando en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ella las creía y no dudó en el momento más difícil, porque a veces nosotros creemos y las cosas van bien y somos todos prolijitos, pero nos llega la desesperación, llega el momento del dolor, nos aprieta el zapato, decimos nosotros, y ahí ya tiramos todo. No. María estaba desesperada, Marta lloraba, pero no falló en su fe. Yo sé que resucitará en el día postrero. Y digo este énfasis porque generalmente se le pega un poco a Marta, porque ella estaba muy ocupada con el servicio de la casa y las ollas y el trabajo, y María escuchaba al Señor y derramó el perfume y todo eso, y a veces yo he escuchado muchos mensajes, es que se le pega un poco a Marta, que tendría que ser como María, pero ojo, yo creo que las dos tuvieron sus virtudes y el Señor no condenó a Marta. De hecho, Marta era una gran muchacha de fe y servicio, porque más adelante le hacen un banquete al Señor y ella está trabajando de nuevo. No la podés cambiar ni a palos, pero una muchacha de fe. Y el Señor le dice, ante la declaración de ella, va más lejos y dice, versículo 25, yo soy la resurrección, Marta, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sí, va a morir físicamente por un tiempo, terrenalmente hablando, pero no va a ser para siempre. Y le dijo el Señor, y le dijo ella, versículo 27, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, dio media vuelta y fue corriendo a buscar a la hermana. Amén. En Argentina nosotros decimos, yo le saco el sombrero. O sea, es un gesto de admiración. Una gran muchacha judía de fe le creyó al Señor. Y aún en el momento más difícil, el Señor dice, yo te creo. Yo he creído, Señor, que tú eres el Cristo que vino al mundo. ¿Qué tal? Sale corriendo a buscar a la hermana se entera, vuelve, y el Señor mientras tanto sigue caminando rumbo a Betania, lo encuentra a la otra hermana y le dice lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. ¿Cuántos lloraron esos 4 días? Y el Señor dice, ¿dónde lo pusieron? Y le dieron una tumba, una roca ahí, o es decir, una cueva tapada con una roca, según dice ahí. Y a mí me conmueve porque el Señor está ahí y llora ante el panorama de las hermanas y todos los parientes y todos llorando. Él llora. Dice, Jesús lloró. Y es el Señor, es Dios hecho hombre. Y me conmueve, Él lloró por toda la situación. Y suelo decir, ahí tenés al Creador ensuciándose los pies con el polvo de la muerte.
porque él mismo, él fue Dios, que le dijo a Adán, Adán, polvo eres, y al polvo volverás. Pero en el cumplimiento de los tiempos se hizo ser humano y vino ahí a ensuciar sus pies con el polvo de la muerte, el polvo de la tumba de su amigo. Y le dijo, corran la piedra. La hermana dijo, Señor, no, porque el cuarto día, los judíos pensaban de que hasta el tercero el cuerpo todavía no se descomponía, no entraba en corrupción. Ya el cuarto, por eso el Señor, de acuerdo al Salmo 16, resucita el tercero, etc. Bueno, pero ya el cuarto, María le dice, Señor, no, es el cuarto día, ya el cuerpo tiene olor, ya no. ¿Qué vas a hacer? No te dije que si crees, etc. Bueno, abreviando, le pega el grito, así decimos en Argentina. Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Ahora fue muy, muy importante. Más allá del hecho en sí, es tremendamente importante, tremendamente impactante. El Señor dice, desátenle, le quitaron todas esas sábanas que le envolvían con perfume y todo, y déjenle ir. Más allá del impacto y lo que significa levantar un muerto, fue muy importante que lo hiciera en esa semana y del otro lado del Monte de los Olivos en Betania, porque el Mesías de Israel iba a levantar los muertos cuando llegase. Y del otro lado del monte, así, bajando hacia Jerusalén, los judíos han llenado por siglos de muchas tumbas el lugar, esperando que el Mesías resucite los muertos. Y la semana siguiente hicieron un banquete y tan feliz en Betania, lo amaron en Betania, se convirtió todo el pueblo, estoy seguro de eso. Es ahí cuando María le vuelca el perfume y quedó. Suelo decir que después ya no hubo más olor a muerto en Betania, había olor a perfume caro. El Señor, cuando sube al asnito y baja así y entra en Jerusalén sobre el asnito el día que él entrada triunfal, le dicen, va perfumado y va aclamado por los suyos. Era muy importante. Sin embargo, no fue el día que iba a resucitar a todos, pero fue la señal, muy importante. Oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Se acuerdan Juan 6? Juan 5. Oirán la voz. Lo que hizo delante de la tumba de Lázaro es muy significativo también. No corrió la piedra y fue a levantar al muerto como lo hizo con la hija de Jairo o con el otro. No. Se quedó atrás, se quedó adelante y le gritó, Lázaro, ven fuera. Y él había dicho, oirán la voz del Hijo del Hombre. Lo hizo como una señal, como una muestra pequeña de lo que hará. Él es el Mesías de Israel. Así que créale. Él hizo todas estas señales en el momento adecuado. Cuando entró, era el Mesías, aunque no era el tiempo de levantar a todos. Llegará la hora, todavía no es, pero hay una hora marcada. Los que están en los sepulcros, Él los va a levantar. ¿Y cómo lo hará? Por su voz de mando. Oirán su voz. Así que yo lo resucitaré en el día posterior. Un poquito más. ¿Me soportan? Van 55. Por eso los muchachos me pusieron un reloj tamaño rueda de tractor. Porque saben que yo predico largo, ¿vio? Entonces me pusieron ese reloj. Bueno, igual, ya van 55. Bueno, en la última cena, y ahí ya vamos terminando. Juan 14. En la última cena el Señor les hizo una promesa muy especial a ellos también. Mire Juan 13. En Juan 13 le lava los pies a los 12 discípulos y después Judas se enoja, se fastidia y se va para traicionarlo. Cuando quedan los 11, el Señor les dice, ámense unos a otros como yo os he amado, hijitos míos, me voy a un lugar que no me pueden seguir a otro. Y sigue el Señor hablando, pero Pedro quedó tildado. ¿Entienden eso? Quedó colgado. Se va. Vamos. Versículo 36. Juan 13:36. Señor, ¿a dónde vas? 13:36. ¿A dónde vas? Usted tiene que entender, hermano, y les dijo que se iba. Ellos sabían que los sacerdotes lo odiaban, que querían matarlo, pero les dice que se va. Nunca se había ido. Hacía años que estaban con él
y él los tenía como pollitos ahí, como discípulos. Venía un endemoniado, todos detrás de él. A ver qué hace ahora. No, Señor, ahí está el Señor. Nosotros acá atrás, claro. Venía alguien a hacer preguntas difíciles, el Señor responde. Y así, traían a alguien para acusar y lío, el Señor. Nosotros siempre estuvimos detrás del Señor, años. Y Señor, ahora te vas. ¿A dónde te vas? No. ¿Entienden? La preocupación de Pedro fue seria y el clima no era el mejor. Versículo 37. Pedro, dice el Señor, el 37. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dice en versículo 38, tu vida vas a poner por ti. No, Pedro, te digo, yo sé cómo van a ser las cosas. Antes que el gallo cante 3, me vas a negar 2 veces. ¿O lo dije al revés? Al revés. Me vas a negar esta noche. Cantó el gallo, ¿se acuerdan? La amargura de Pedro. Pero en esa tristeza que a ellos les dio porque estaban realmente desorientados, desconcertados, el Señor los empieza a tranquilizar como a nenitos. Y no que esos eran grandes hombres, merecen nuestro respeto, ¿no? Estamos hablando de los discípulos. Pero qué susto que tenía. Entonces Él les comienza a hablar como a niños. Dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, voy a la casa del Padre y vuelvo a buscarlo. Como la mamá que deja a los nenes acá en la reunión de los niños, dice, no tengan miedo ellos, la mamá va a estar en la reunión de al lado y termina la reunión y te vengo a buscar. ¿Estás tranquilito? Así más o menos. Miren, versículo 1, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, voy también, pues, y después se lo dice claramente, voy a la casa del Padre a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Miren eso. Vendré otra vez y me los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y siguió hablando de otras cosas. Los enganchó de una manera para seguir, porque le dice, y bueno, ya saben a dónde voy, ya saben el camino. Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde va, que voy a saber el camino. Tomás, yo soy el camino, y siguió. Tan perfecto su discurso esa noche, tan grande, qué maravilla. Pero quedó esto que ellos no olvidarían jamás. En la casa del Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar y voy a venir a buscarlos y llevármelos conmigo. ¡Qué promesa! Versículo 1 dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Y les dice, versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Algunos han hecho malabares para explicar la frase. Yo creo que el Señor les dijo así esa noche, muchachos, ustedes creen en Dios, es decir, en el Evangelio de Juan es claro que Él habla de la palabra del Padre. Ustedes creen en Dios, es decir, la palabra del Padre es desde Génesis hasta Malaquías. Ahora créanme a mí, porque lo que yo les voy a prometer esta noche no está en la palabra del Padre, es algo nuevo. Ese es el sentido de lo que dice, para mí entender. Muchachos, no tengan miedo. Ustedes le creen al Padre, le creen a Dios, bien, desde Génesis a Malaquías. Ahora créanme a mí, porque lo que yo les voy a prometer no está en la palabra de Dios antigua, es una promesa nueva. Me voy y los vengo a buscar y me los llevo a la casa del Padre. Ciertamente, el último versículo del Salmo 23 dice, habla de la esperanza de vivir en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan la última frase del Salmo 23? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente la esperanza estaba, pero no estaba revelado que el Mesías se iba a ir e iba a venir a buscar a los suyos y llevarlos a la casa del Padre en los cielos. No estaba revelado así. Lo que Él les dice es algo nuevo. Bueno, acá tenemos los dos fundamentos, las dos bases, y ya voy terminando, las dos columnas de lo que nosotros llamamos hoy en día el arrebatamiento de la iglesia. Llegará la hora, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Llegará la hora, y los muertos en Cristo oirán mi voz. Yo
los resucitaré en el día postrero. Y los que estén vivos, yo voy a venir y me los llevaré conmigo. Son las dos promesas. Promesas que los apóstoles desarrollaron, porque Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y dice, no quiero que se entristezcan en demasía, como los demás que no tienen esperanza. Habían muerto algunos creyentes. Dice, los muertos en Cristo no van a perderse, resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Será por su voz de mando, dice. Oirán la voz del Hijo del Hombre. Juan 5. Pablo no inventaba nada. Por su voz de mando, por su voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos resucitarán, y los que estemos con vida, en esa hora, seremos arrebatados juntamente con ellos. Necesitamos ser transformados. 1 Corintios 15 dice, no todos dormiremos. Es decir, no todos los cristianos vamos a morir. La última generación, los que estemos vivos, a la hora señalada, que no sabemos cuándo es, seremos elevados sin pasar por muerte. No todos dormiremos, pero sí es necesario que todos seamos transformados. No soportaríamos sino el envión. Nos lleva así. No, además transformados en todo nuestro ser. Es como una metamorfosis impresionante que va a hacer el Señor para que seamos aptos para el cielo. Esto mortal que somos, el Señor lo va a vestir de inmortalidad, y esto indigno que somos, el Señor lo va a hacer inmarcesible, inmarchitable, eterno, perfectos. Pero todo comenzó en su prédica en el estanque de Betesda y en Galilea y en Betania. ¿Le crees? Créele. Algunos dicen, estas son profecías difíciles. Yo no digo, fíjense que es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento, es creerle a Él, que nos da vida eterna y resucitará a los muertos y llevará a los vivos. No es profecía muy complicada, es creerle a Él. ¿Le cree usted? Amén. El Señor prometió, el que en mí cree tiene vida eterna, va a estar saciado, no tendrá hambre ni sed jamás. Créale, Él es fiel. La palabra es tan prolija y el Señor es tan fiel, y después se desarrolla más y más. Cumplirá sus promesas, y demostró tener el poder para hacerlo. No solo porque levantó a algunos en Galilea y levantó a Lázaro en el lugar indicado, la semanita indicada, un impacto, miles en Jerusalén, etc. Sino porque además Él mismo resucitó de entre los muertos al tercer día de ser crucificado y sepultado. Así que Él va a volver. Resucitó, estuvo con sus discípulos unos días y fue ascendido desde el Monte de los Olivos, ese mismo lugar prácticamente. Y un día volverá, como dijo. Primero volverá a buscarnos a nosotros, después va a volver a Israel, y la historia continúa, porque la profecía es bien amplia. Pero créale, es creerle a Él. Y la palabra del Padre, por supuesto, que lo introdujo, lo respalda, porque se cumplieron todas las profecías que lo anunciaban. Créale, créale. Amén. Cerramos en oración. Señor, queremos agradecerte tus promesas y tu obra en nuestras vidas en esta noche. Te creemos, Dios, creemos la palabra del Antiguo Testamento, pero también le creemos al Señor y sus promesas específicas. Creemos que Él va a levantar a los muertos en Cristo por su voz de mando, un día, a la hora señalada, muy pronto. Creemos que nos elevará a nosotros, los que le creímos, y nos dará vida, y vida en abundancia, gozo eterno, nos hará inmortales. Confiamos en ti, Señor, y nos repetimos a nosotros mismos, no son profecías complicadas, te creemos, son las bases de nuestra fe. Confiamos en ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cristo, el Señor. Confiamos en ti. Ayuda, Señor,
a todos aquí presentes a tener en claro esta fe y confianza en aquel que es digno, nuestro gran Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por esta noche, esta reunión. Nos gozamos en tu palabra y en la persona del Señor Jesucristo. Le esperamos, le amamos sin haberle visto, como dice Pedro. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas en los 2 días, sábado y domingo, en el resto de las reuniones. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.